Hola, gracias por estar con nosotros. Quiero hoy día hablar en la palabra del Señor acerca de cómo espera Dios que nosotros crezcamos en sus caminos, cómo nos comportemos, cómo vivamos la vida cristiana. ¿Y por qué? ¿Por qué causa Dios nos puede demandar a nosotros, nos puede pedir eso con autoridad, de que nosotros luchemos pues por tener una vida cristiana que le agrade a Dios y no que le desagrade? Voy a estar leyendo aquí en 1 Pedro capítulo 2, versos 4 al 10. Si usted lo lee en su casa, le recomiendo que empiece desde el verso 1. Por razones de tiempo, yo quiero solamente empezar del verso 4, pero es importante si usted quiere incluir esa parte también. Dice así en la palabra del Señor, primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 10. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora y te rogamos que nos hables. Necesitamos de tu consejo, necesitamos de tu palabra de ánimo y necesitamos de tu palabra de advertencia por si hay cosas que necesitamos arreglar en nuestras vidas. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Tremenda palabra que tenemos de parte del Señor en este día y nos gozamos en ello de que el Señor no nos ha dejado abandonados, sin una palabra de ánimo y de aliento, pero también de advertencia. Acercándonos a Él, dice el verso 4, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En primer lugar, necesitamos acercarnos a esta piedra viva que es el Señor Jesucristo. Necesitamos no estar lejos de esta piedra, necesitamos estar cerca, porque es la piedra firme, el fundamento donde necesitamos levantar nuestra casa, nuestra vida espiritual, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra vida como hombre, nuestra vida como mujer de Dios. Allí necesitamos nosotros acercarnos a esta piedra. Y para acercarnos a esta piedra incluye el saber que nosotros no es solamente acercarnos y andar haciendo toda cosa que le desagradan a Dios, sino que más bien es acercarnos a esta piedra viva dejando cosas que no le agradan a Dios. Necesitamos echar una mirada a nuestra vida y decir: ¿qué hay que me impide que yo me acerque a esta piedra viva? Cuando uno como persona, y está en la Biblia desde el comienzo hasta el terminar de toda la historia bíblica de nuestra creación humana, podemos ver que
si hay una cosa que nos impide acercarnos a Dios, es cuando andamos haciendo pecado continuo. Miren, Adán y Eva, ¿qué fue lo que primero hicieron? Cuando se dieron cuenta que habían hecho lo que le desagrada a Dios, por tanto habían desobedecido a Dios, ofendido a Dios y habían roto su relación tan cerca que tenían con Dios. Lo primero que hicieron fue esconderse y luego hacerse vestiduras para esconder que ellos se sentían culpables y que hasta su propia persona era indigna de la presencia de Dios. Adán y Eva, desde ahí en adelante lo podemos ver. Y es lo que a usted y a mí nos hace que no nos acerquemos a Dios y se convierten en obstáculos en nuestras vidas. Por tanto, si hay algo que es obstáculo en nuestra vida, nosotros tenemos que dejarlo, porque qué mejor en nuestras vidas que poder estar cerca de la roca firme que es el Señor Jesucristo. Luego dice que acerquémonos a Él porque es piedra viva. Esta es la roca que en sí tiene vida para darnos vida a nosotros, para dar vida física, por supuesto, emocional y espiritual a nosotros, para darnos vida en el matrimonio, para darnos vida para trabajar, para darnos vida y escapar de las tentaciones, pero también del justo juicio de Dios que viene. Esta piedra viva, desechada, wow, nos hace una advertencia inmediata la palabra del Señor. Para darnos cuenta, nos dice esta piedra viva que todos han recibido, que todos han amado, que todos han buscado. No dice eso. Inmediatamente viene muy de buen corazón de parte de Dios la advertencia diciéndonos, desechada ciertamente por los hombres, por la humanidad. Ha sido desechada. ¿Acaso el Señor Jesucristo es bienvenido en todo lugar? Bueno, cuando hay necesidades extraordinarias, las iglesias empiezan a llenarse. Me acuerdo de los tiempos antiguos de la guerra del Golfo Pérsico. Dicen las estadísticas que nunca antes las iglesias se habían llenado tanto cuando hubo la guerra del Golfo Pérsico. Y se mostraban allí como estrellas, los misiles y la gran guerra que había contra Irán en ese tiempo. Contra Irak, quiero decir. Imagínense, ¿cuándo fue el último tiempo que ha ocurrido eso? Los tiempos, si no fuera porque nos cerraron las iglesias, pero la iglesia ha crecido en las casas, porque la gente está buscando de Dios. Pero debiéramos buscarle siempre. Desechada ciertamente por los hombres ha sido esta roca. Mas para Dios, escogida y preciosa. Esta roca que Dios entrega a la humanidad para salvación. Escuchen bien, por favor. Esta roca que Dios de su corazón ha enviado para salvación de la humanidad. Dios dice, es mi piedra escogida, es mi piedra preciosa, es mi piedra que busqué entre todas las piedras y dije, esta es la piedra que yo ofrezco para salvación de la humanidad. Y esta piedra tiene nombre y esta piedra se llama Jesús, el Cristo, nuestro Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. No solamente es escogida, pero es preciosa, porque tiene valor delante de Dios, delante de su presencia, pero el valor también se lo ha ganado el propio Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, habiendo vivido con Dios para siempre. Y se tomó un tiempo de deshacerse de la presencia de Dios el Padre.
vivir con nosotros entre los humanos, sufrir el oprobio como si fuera solamente un humano y dejarse que lo crucificaran en la cruz del Calvario como sacrificio para salvarnos a nosotros, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Eso le da el precio espiritual inigualable al Señor Jesucristo, para que nosotros lo podamos tomar en serio y no lo desechemos. Piedra escogida y preciosa delante de Dios. No se puede nadie dar el lujo de desechar esta piedra tan preciosa, de tan alto precio para nosotros. Vosotros también, luego dice, como piedras vivas, nos llama a andar en el mismo camino, nos llama a ir en la misma dirección, nos llama a ser de la misma forma. Dice, sed edificados como casa espiritual, o sea, crezcan el uno sobre el otro, como casa espiritual, no como casa carnal, no como casa de club social, no como casa de entretenimiento, no como casa de negocios, no como casa de necesidades humanas solamente, sino como casa espiritual y sacerdocio santo, separado para Dios, como hablábamos en la predicación pasada. Es una casa espiritual. Mi casa es casa de oración. Mi casa es casa de venir a alabar a Dios. Mi casa es casa de venir para yo ser hablado y sentir la presencia de Dios. No solamente para que me bendiga, no solamente para que me responda a mi oración, sino también para ser compungido y para ser hablado por Dios a mi corazón, para que yo deje de andar en caminos de pecados. Y para que esta casa sea una casa espiritual y no una casa de carne y carnal, sino sacerdocio santo, donde cada persona sea un sacerdote y una sacerdotisa santos para el Señor. Por lo tanto, cuando venimos aquí y recibimos esa bendición de parte de Dios, o si vamos a cualquier iglesia y sentimos esa unción de Dios, no es solo para estar en ese lugar por un momento, sino que es para llevármela a mi casa, para llevármela al trabajo, para llevármela a la calle, y ese sacerdote santo que yo soy aquí en la casa de Dios, donde estoy con otros sacerdotes y sacerdotisas santos, separados del pecado, y que aquí me siento bien, pero también tengo que sentirme bien cuando me voy a otros lugares, porque he venido a ser partícipe del sacerdocio santo de Dios. Por lo tanto, lo que hablo en la calle tiene que estar a la altura de un hijo, una hija santos de Dios. Por lo tanto, lo que yo hago con mi cuerpo físico como hombre de Dios tiene que estar a la altura de un hombre separado, santo, que busca a Dios. Por lo tanto, lo que una dama preciosa, hija de Dios, hace con su cuerpo, con su vida íntima, es para alabanza y gloria de Dios, y tiene que hacerlo como un hijo de Dios, llamados a andar en sus caminos, con esa bendición, con esa etiqueta, con ese título de hijos sacerdotes y sacerdotisas, ministros de Dios donde vayamos. No solo a predicar a la calle y ser un gran predicador, no, a vivir como un buen esposo delante de su esposa y en todo lugar donde ande. Eso es un sacerdote, hijo santo de Dios. Para vivir como una mujer, hija de Dios, santa en todo lugar, eso es lo que nos llama el Señor. Y ya usted está siendo un ministro, una ministra de Dios en su casa, como esposo, como esposa, como hijo de Dios, como hija de Dios,
Ya usted está haciendo su ministerio cuando lo hace en su casa. Cuando usted cumple con sus obligaciones en su trabajo y allí sale brillando su personalidad como hijo, hija de Dios, usted está siendo un ministro, una ministra, hija de Dios en aquel lugar donde usted está. Cuando usted tiene esa oportunidad increíble, entre comillas, de pecar y usted no lo hace porque usted sabe que usted es hijo, hija de Dios, y eso le va a quitar la bendición que usted tiene como hijo, hija de Dios, y usted no hace ese pecado, usted está ministrando al Señor allí donde sea que estuvo. No hubo música, no hubo alabanzas, nadie lo vio, nadie le bendijo por hacerle eso. Pero el Dios del universo tiene sus ojos sobre usted y Él le está mirando a usted en esa hora. Y Él es el que le va a premiar en el momento que corresponde, porque usted ha sido el ministro, la ministra de Dios allí donde estuvo. ¡Wow! ¡Qué tremenda bendición tiene usted! Y que tengo yo para compartir a las demás personas y para poder vivirlo en nuestra vida. No dejemos que nada ni nadie nos quite esa bendición de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay dos grupos que nos muestra aquí el escritor. Y dice, hay un grupo que lo toma en serio y hay un grupo que no lo toma en serio. El grupo que lo toma en serio recibe la bendición de Dios. El grupo que no lo toma en serio se pierden la bendición de Dios y sobre todo hay castigo sobre sus vidas. Que el Señor nos libre de eso a cada uno de nosotros, porque Él cita aquí en el verso 6 el Antiguo Testamento y dice, por lo cual contiene la Escritura, y Él lo dice aquí, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Ya estaba dicho en el Antiguo Testamento lo que Él nos dijo antes, que Él era escogido y precioso. Y el que creyere en Él no será avergonzado. El Señor no cambia sus promesas nunca. Por eso es que el que cree en Él no será avergonzado. Pero para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores, que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra, imagínense ustedes, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Cuál es la cabeza del ángulo? La cabeza del ángulo, especialmente yo he visto en edificios antiguos, hechos unos 100 años atrás, especialmente iglesias, donde los ladrillos no todos eran de la misma medida. Y entonces ellos buscaban una piedra que fuera a la medida y después la colocaban. Pero la piedra del ángulo era una grande y la cortaban y la hacían cuadradita bien y la colocaban en la esquina del edificio. Entonces todo lo que se iba a construir para allá tenía que estar de acuerdo a esta piedra del ángulo. Si la piedra primera del ángulo estaba torcida, la pared se iba a caer o iba a hacer la risa de todos los demás. Entonces quedaba haciendo el ángulo para allá, pero también para este lado, a los 90 grados. Y entonces, si no estaba bien colocada, todo el edificio quedaba, que se iba a caer, iba a ser destruido, porque no estaba en la piedra angular correctamente. Pero para nosotros el Señor Jesucristo ha venido a ser la piedra del ángulo. Que todo lo que edifiquemos sobre Él será bendecido, porque Él es la roca viva que nadie puede mover. El que esté en esta roca
nadie se lo podrá llevar. Por eso había una historia que contó el Señor Jesús, que había 2 edificadores, uno sensato y uno insensato. Y uno vino allí y tiró toda su edificación y era arena donde había. Y el otro vino y cavó hasta que encontró la roca y allí edificó. Y dice que a los 2, escuchen bien, al creyente y al no creyente le viene lo mismo. Al que busca a Dios y al que desecha a Dios le viene lo mismo. Dice que vinieron vientos que empujaron por el lado de la casa, que vinieron lluvia que le dieron por a ambas casas, a la del insensato y a la del sensato, le cayeron encima, y que también vinieron ríos y que le dieron por abajo a las casas, a ambas casas. Pero la casa que estaba sobre la roca estuvo firme, porque todo le dio a la roca y la roca defendió esta construcción. Mas a la otra casa que fue solamente construida sobre la arena, dice que cayó y fue grande su destrucción. Por eso debemos acercarnos a la roca viva que es el Señor Jesucristo. No solo eso, pero el verso 8, y con eso voy terminando, dice que, y piedra de tropiezo. Esta roca que ha venido a ser la cabeza del ángulo, vino a ser piedra de tropiezo. Y roca que hace caer, porque tropiezan ¿en qué? Escuchen bien, en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados, que eso lo podemos dejar aparte, pero dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Por eso, cuando alguien viene y se encuentra con el Señor Jesucristo, chocamos con algo duro, porque es algo que quiere sacarnos toda la escoria, toda la maldad, todo el pecado, todo lo que la malicia, todo engaño, hipocresía, envidias que comenzaba diciendo al principio, todas las detracciones, las saca el Señor Jesús, y allí el que es pulido puede estar sobre la roca. Pero hay otros que tropiezan sobre ella, se caen y son rotos, pero nunca encuentran al Señor Jesucristo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer para salvación. O sea, no pueden encontrar salvación porque el Señor Jesucristo, en ellos dijeron, no, esta roca no la quiero. No, yo no quiero a Jesucristo. No quiero dejar mis pecados para acercarme a Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo es tropezadero y mejor ellos se van a otro lugar porque el Señor Jesús les viene a hacer obstáculo, les viene a hacer algo que es obstáculo para las maldades que quieren seguir viviendo en sus vidas. Mi pregunta y la pregunta de Padre Dios, yo creo que es directa para cada uno de nosotros, aún para mi persona. ¿En qué grupo estoy yo en este día? ¿En los que quieren dejar lo malo de este mundo para acercarse a la piedra viva que es el Señor Jesucristo? ¿O quiero pensar que Él es solo un obstáculo para las maldades en las que yo quiero seguir viviendo en mi vida? Que el Señor nos ayude a tomar la correcta decisión en nuestras vidas hoy día, porque hay mucho para ganar en el Señor Jesucristo y mucho para perder sin Él, porque Él es la piedra viva para nuestra salvación. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra en este día. Te rogamos en el nombre del Señor Jesús que nos ayudes a desechar todo lo que nos impida acercarnos a ti, Señor. Y si hay alguien en este día que no ha aceptado al Señor Jesucristo, recíbale hoy. Dígale, Señor, sé mi Salvador hoy día. Sé mi roca viva, Señor. Perdona todos mis pecados. Líbrame de condenación eterna y dame salvación, te lo ruego. Y hazme tu hijo o tu hija en este día. Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tanto que hay para ganar en nuestro Señor Jesucristo. No deje que nada le quite la bendición de Él. Si Dios lo permite, nos vemos
en el próximo episodio.